franca en semanas a meses. Sin embargo, un 20%, o sea que es una enfermedad clásicamente que se va instalando crónicamente. Sin embargo, un 20% de casos puede comenzar en forma aguda, con poliartritis y síntomas generalmente severos. A pesar de la espectacular del cuadro inicial, este subgrupo de pacientes de presentación aguda tienden a remitir poco tiempo después y su evolución tiende a ser más benigna. No en todos los casos, pero en la mayoría. La afectación clínica y radiológica global del carpo, simétrica o asimétrica, es frecuente en todas las enfermedades siguientes, a excepción de artrosis, artritis por pirofosfato de cálcico, artritis reumatoidea del adulto, artritis reumatoidea juvenil, artritis psoriásica. O sea, todas estas enfermedades reumatológicas, ¿cuál de ellas no afecta de manera simétrica o asimétrica el carpo? Perdón, ahí pueden empezar a votar. ¿Cuál de esas expresiones reumáticas no afecta de forma radiológica y clínica global al carpo? Sea esta simétrica o asimétrica. Muy bien. Perfecto. Digamos, poco más de un tercio de ustedes, el 40%, respondió correctamente que la artrosis no afecta fundamentalmente el carpo. El carpo es esta parte de aquí de la mano. La artrosis u osteoartritis produce un daño habitualmente en la articulación trapezoideo-metacarpiana, produciendo lo que nosotros conocemos como risartrosis, la lesión o la afectación de esta articulación. También en la articulación trapezoescafoides, con indemnidad del resto de las articulaciones del carpo, siendo esta una buena manera de establecer el diagnóstico diferencial con el resto de las enfermedades mencionadas, como las artropatías por microcristales, la artritis reumatoidea en todas sus variantes. En el caso de la psoriasis, que fueron el gran grupo de ustedes que votó como probabilidad, la afectación es carpiana, pero suele ser asimétrica, no es simétrica como la artritis reumatoidea. Bueno, muy bien. Con 10 horas de tiempo, le damos la bienvenida a la doctora Viviana Falasco, que va a ser la coordinadora del curso de reumatología. La doctora nos tiene preparado un programa sumamente interesante y didáctico para que ustedes puedan aprender las bases, los fundamentos y la patogenia de las enfermedades reumáticas que, como les dije, son enormemente frecuentes en medicina interna. Doctora Falasco, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí. Hace muchos años, no quiero decir tanto, yo estaba sentada ahí y miraba a mis profesores que estaban acá arriba y decía, ¿alguna vez llegaré? Y por eso quiero agradecer enormemente a los directores del curso que me han permitido que yo sea la coordinadora de este módulo. Es un honor pertenecer a la sociedad y a formar parte de este curso de formación universitaria para lograr ser especialista en medicina interna. Bueno, yo voy a tratar de abocar a la reumatología, pero desde la visión más bien de un clínico. No mirar a la reumatología, como explicó muy bien el doctor Mercado, porque en realidad saber reumatología es tener que saber la medicina interna. Y van a ver cómo se correlacionan muchas de las patologías que vemos y que muchas veces pasan alrededor y dicen, no, esto no puede ser porque es una enfermedad autoinmune. No, seguramente la inventan los reumatólogos. Muchas de las patologías que ven y que ven a diario en los servicios de clínica médica tienen relación con la reumatología y muchos de los análisis que hoy vamos a ver parecen ser de enfermedad reumatológica cuando en realidad pueden ser de patologías como es una patología oncológica.
En este mes me van a acompañar excelentes profesores de la reumatología. Hoy vamos a contar en forma virtual con el doctor Guillermo Valenzuela. El doctor forma parte de las enfermedades, del Centro de Enfermedades Autoinmunes y Reumatológicas e Inmunológicas de la Florida, Estados Unidos, en su centro de atención. También lo vamos a contar en la última charla, en el último martes. La semana que viene vamos a contar con la presencia del profesor Juan José Scali. El profesor es ex jefe de servicio del Servicio de Reumatología y Enfermedades Metabólicas del Hospital Durán. Fue expresidente del Colegio Iberoamericano de Reumatología y es también expresidente de la Asociación de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires. En el tercer martes nos va a acompañar la profesora doctora Anastasia Seco. Ella es la jefa de servicio actual del Hospital Rivadavia y es la representante iberoamericana de Sjögren en toda Latinoamérica. Bueno, yo voy a empezar con un tema como es el laboratorio en las enfermedades reumáticas. Natalia, si podemos proyectar. Y esto pasamos acá. Bueno. Bien. Bueno. Cuando vamos a solicitar un estudio, cuando pensamos que estamos en presencia de una enfermedad reumática, ¿qué debemos pedir? Obviamente siempre está la rutina. No nos olvidemos que el examen de rutina, el hemograma, nos puede estar poniendo en presencia de que estamos en actividad de una enfermedad. Por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico que tiene citopenias. Es característico la leucopenia, la linfopenia, que forman parte de los criterios diagnósticos de clasificación de esta enfermedad. Evalúan la gravedad, la extensión y órganos que pueden estar comprometidos, por ejemplo, un hepatograma. No nos olvidemos que dentro del paneo que yo tengo que pedir, ya sea cuando estoy en presencia de una poliartritis aguda o subaguda, son el paneo viral, desde un parvovirus 19 hasta el virus de la inmunodeficiencia humana y los virus hepatotropos. No solamente porque dan cuadros articulares, que como vamos a ver en el transcurso de las charlas, quién sabe son subagudos o agudos, y nosotros sabemos que en reumatología hablamos de cronicidad después de las 6 semanas de evolución de un dolor articular, pero también lo tenemos que solicitar para colocar este o el otro tratamiento. Drogas inmunomoduladoras, drogas biológicas que van a escuchar en el transcurso de estas charlas. Reactantes de fase aguda. También tengo que solicitarlos porque ellos nos van a poner en pistaje si la enfermedad está activa o no. ¿Qué carácter, cuánto tenemos de inflamación? Muchos de los marcadores que vamos a solicitar y que ustedes ven, quién sabe, al final y ahí que son los anticuerpos. Los anticuerpos solo los tengo que pedir solo para hacer diagnóstico. No los tengo que utilizar como un monitoreo de enfermedad. Yo me voy a guiar si la enfermedad está activa o no, de acuerdo a los reactantes de fase aguda. Eritro y PCR. Ustedes saben que la PCR aumenta porque las citoquinas actúan en el hígado y producen la liberación. A mayor cantidad de citoquinas, mayor va a ser la cantidad o el nivel de PCR que yo pueda encontrar. El eritro, tenemos que saber que es una variable, que tiene muchas variables en su valor. Y ahí están nombradas o enumeradas varias, pero hay una cosa que uno se olvida y que sucede en la mayoría de los centros asistenciales donde trabajamos. Si uno saca sangre y esa sangre recién la va a llevarse al laboratorio media hora después, el eritro ya se modifica, aumenta. O sea que fíjense que cosas simples, que son del manejo de todos los días, pueden modificar un valor. Entonces son útiles para hacer el monitoreo de nuestro tratamiento. Y como vamos a ver ahora, forman parte de los criterios de clasificación, ¿sí?, de ciertas enfermedades. Acá lo vemos bien, el factor reumatoide. Ahí yo lo que les nombraba en la última diapositiva son todos los anticuerpos que vamos a ver ahora, así que no los enumeré porque los voy a nombrar por el tiempo que tenemos más rápidamente. El primero que vamos a ver es el factor reumatoide. Bien, ustedes recuerdan que el factor reumatoide es una inmunoglobulina M por lo general, pero puede ser G, puede ser A, dirigida contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G.
Tiene una sensibilidad del 65 al 80% y una especificidad del 80-85%. ¿Con esto qué quiero decirles? Cuando yo pido un factor reumatoideo, que así lo debo pedir, hoy en día traten de que no aceptar laboratorios que no digan látex actitis reumatoidea o Rose-Ragan con cruces. A la altura que estamos, 2022, yo necesito que el análisis esté hecho por turbidimetría o nefalometría, ¿sí? Y hablado en unidades internacionales. Ahí no nos equivocamos ninguno, todos hablamos el mismo idioma y no son cruces. Y sabemos que un valor de corte es de 20 unidades internacionales. A partir de ahí es positivo. Bien, esto es lo importante que yo quiero que se lleven. Un paciente con dolores articulares puede tener un factor reumatoideo positivo, pero yo debo reunir criterios para decir que estoy en esa enfermedad, porque yo les puedo decir que un factor reumatoideo positivo me lo puede dar un cáncer. Y ustedes saben que el cáncer de pulmón me puede dar un reumatismo palindrómico. Con lo cual les quiero significar dos cosas importantes. La misión del clínico, es como muy bien dijo acá el doctor Mercado, y el doctor Reusi, es nuestra visión holística. Entonces, uno tiene que ver al paciente en un todo, desde la punta de su pelo a la punta de su pie. Entonces, un dolor articular y un factor reumatoideo positivo, que sabe a un título mediano o bajo, me puede significar que yo esté en presencia de una enfermedad oncológica. ¿Qué otros me lo pueden dar? Y tener mayor de 65 años yo puedo tener factor reumatoideo positivo. Y no tengo nada, tengo los dolores articulares de una artrosis. Y no es una artritis reumatoidea. Entonces, debo encasillar a mis enfermedades, que eso lo van a ver la semana que viene, cumpliendo criterios de clasificación para decir y sumar puntajes de que estoy en presencia, en este caso, de una artritis reumatoidea. Estos son los criterios del ACR, lo van a escuchar, es el Colegio Americano de Reumatología, y EULAR es la Liga Europea del Reumatismo. ¿Qué otra cosa tengo que saber? Infecciones. El virus de la hepatitis C me puede dar factor reumatoideo positivo y dolores articulares. Y no es una R. Y quien sabe, uno dice, bueno, vamos a ponerle a este paciente metotrexate, cuando no lo estudiamos totalmente. Recordar que sí, títulos altos por encima de 100 unidades internacionales generalmente tienen un 26% más de probabilidades de que el paciente desarrolle una artritis. Bien, yo tengo un paciente con las características del dolor articular, por pequeñas articulaciones, generalmente manos y pies, como van a ver, y le pido el factor reumatoideo, y me da positivo. ¿Es necesario que yo le pida el otro anticuerpo? Reuní los criterios que ustedes ven acá, reuní más de 6 puntos. Y digo, bueno, estoy en presencia de una artritis reumatoidea. ¿Es necesario que yo pida el anticuerpo que yo les voy a decir ahora? Es el anticuerpo péptido citrulinado cíclico. Y este es un anticuerpo mucho más caro. Y si yo ya llegué al diagnóstico con el anterior, se lo debo pedir, y por lo menos una vez lo debería pedir, porque es un anticuerpo que está asociado a gran erupción ósea, gran destrucción, y que sabe yo voy a tener que ser más enérgica en el tratamiento, en mis controles, porque sé que va a ir a la destrucción articular. Este es un marcador altamente diagnóstico y de pronóstico. Mal pronóstico tienen los que tienen, y más si son títulos altos. Tienen alta especificidad, a diferencia del anterior, que yo puedo tener factor reumatoideo negativo, ¿sí? Es positivo en otras enfermedades. Acá no, acá tiene un 98% de especificidad, y más cuando lo hago con técnicas de ELISA de tercera generación. Aparece tempranamente. ¿Qué quiere decir esto, que aparecen tempranamente? Y que se detectaron que 4 o 5 años antes de que aparezcan los síntomas de artritis, ya lo pueden tener el paciente, incluso hay estudios hasta 14 años antes. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Pero para qué se lo pidieron? Si no tenía síntomas, ¿cómo se lo pidieron? No, es que, por ejemplo, yo puedo hacer una resonancia magnética por otra causa y le encuentro un edema óseo a mi paciente. Yo sé que el edema óseo es un marcador precoz de una osteitis, y que puede ser el marcador precoz de que eso es una erosión ósea. Que sabes un trauma, pero no lo sé. Si yo a ese paciente le pido el péptido citrulinado y me da positivo, ese paciente tiene un valor predictivo positivo de que en el transcurso de años va a desarrollar una artritis reumatoidea, y yo lo voy a tener que controlar. ¿Se entendió lo que quiero decir en esto que aparece tempranamente? Bien, rápida progresión de una artritis indiferenciada a que sea una artritis.
Se asocian a mayor tasa de destrucción articular, especialmente cuando, ya lo van a ver la semana que viene, se asocia a la genética, que responde a la que tiene mayor agresión articular, que es tener un HLA-B104, su epitopete compartido, el PTP-N22. Estos con el péptido positivo destruyen rápidamente la articulación y van a deformaciones rápidamente. Y sí guardan relación con la patogenia. ¿Qué quiere decir con la patogenia? Si ustedes ven acá, normalmente todos tenemos proteínas en nuestra sinovial, especialmente la arginina, pero por acción de una enzima que es la peptidildeaminasa y el calcio, se produce que vayan a citrulinarse. Y cuando se produce esta citrulinización en exceso, aparecen anticuerpos mediados por linfocitos B. Y el calcio y estos anticuerpos y esta PAT tienen que ver con el tabaco. Ustedes van a ver que entre los factores ambientales que desencadenan esta enfermedad es, hoy se sabe que toda la microbiota intestinal que juega un rol importante en todo, pero el tabaco. Tabaco, por cada cigarrillo que uno fuma, se produce mayor citrulinización de proteínas. Si yo tengo el gen que me va a producir artritis reumatoidea y soy fumador, voy a tener un riesgo acumulado mayor de desarrollar una artritis más destructiva. ¿Cómo se piden? Se piden por técnicas de ELISA de anticuerpos PCC, que es las proteínas sintéticas patentadas. Y fíjense en esto, que por eso lo que le dije, que por lo menos una vez solicítenlo, no lo vamos a pedir en el control años después para ver si ya una vez lo tuvo positivo, yo sé que esta es una artritis de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el volumen erosivo, ¿sí?, es mayor si yo le sumo tener los dos anticuerpos positivos. Fíjense acá, es un estudio donde se vio que tener el factor reumatoideo a un título alto, como lo vemos acá, 100 es un título alto de unidades internacionales, el valor de erosión acumulada no es tanto como si le sumo que ese paciente tenga las dos cosas, el factor reumatoideo y el péptido citrulinado positivo, con lo cual se triplica la lesión erosiva y destructiva. Después, otra cosa que solicitamos en reumatología, y ustedes que están acostumbrados a pedirlos en las salas, son los anticuerpos ANA, que son los anticuerpos antinucleares. Estas son inmunoglobulinas dirigidas contra los componentes autólogos del núcleo. Y ahí le puse un asterisco porque hoy se sabe que también están dirigidos contra los componentes citoplasmáticos y los mitóticos. Próximamente seguramente cambien la denominación, no se van a llamar más ANA o FAN como lo conocen algunos otros, factor antinúcleo. Deben hacerse con células del HEP2, inmunofluorescencia. Tienen que fijarse ustedes en el laboratorio cuando lo solicitan que venga con células del HEP2, porque este es el que es altamente específico. Si no, me pueden dar falsos negativos. Y HEP2, ¿qué quiere decir? Son células dirigidas contra las células del carcinoma laringio humano. Fíjense la cantidad de anticuerpos que detectan estos anticuerpos antinúcleo, especialmente el DNA de simple o doble cadena, los anticuerpos histona, que son la proteína básica del núcleo, los anticuerpos ENA. ¿Se acuerdan que los anticuerpos ENA involucran al SM que vieron con el doctor Mercado? Involucran RNP, ribonucleoproteína, el anticuerpo, el RO, el LA, ¿sí?, que lo vamos a ver en el lupus, en el Sjögren. ¿Sí? Y la topoisomerasa 1, que es el que antes denominábamos esclero 70. Vamos a ver este caso clínico. Es una paciente femenina de 32 años que consulta por presentar dolores articulares en pequeñas y grandes articulaciones de 2 meses de evolución. Refiere un cuadro de astenia marcada y nota aumento de peso, tumefacción en ambos miembros inferiores, caída de cabello más pronunciada que la habitual. Usted le solicita una serie de estudios complementarios y entre ellos un FAN y un ANA por los dolores articulares, la caída de cabello, que ustedes estarán pensando en lupus, perfecto. Bueno, le piden y le da un título positivo 1 en 160. Bueno, ahora lean bien el enunciado. ¿Cuál considera usted que es una respuesta correcta? El ANA positivo le certifica que es un lupus eritematoso sistémico, que al tener un ANA positivo certifica que es una enfermedad autoinmune. Ante un ANA positivo usted decide derivarlo al reumatólogo y que el ANA positivo podría estar debido a un hipotiroidismo. Aprieto acá y ya.
¿Otro más, aprieto? Y alumnos son 75, ¿no? Presentes. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver. La respuesta B, que certifican que es una enfermedad autoinmune, y el 35, que podría ser un hipotiroidismo. Bueno, esas son las que tuvieron el mayor puntaje y vamos a leer bien los enunciados. La respuesta correcta es la última. Certificar algo es que ustedes están asegurando el 100% que es un lupus eritematoso sistémico o que un ANA positivo le significa ser una enfermedad autoinmune. Eso es certificar. No deriven a un reumatólogo a alguien que tiene un ANA positivo, porque ahora vamos a ver la cantidad de enfermedades y no enfermedades como es la administración de un fármaco que me puede dar un ANA positivo. El reumatólogo no tiene nada que hacer acá. Y podría ser, tampoco lo estoy asegurando, por eso digo, lean cuando se hace una pregunta, podría ser un hipotiroidismo, caída de cabello, ¿sí? Aumento de peso y, como vamos a ver, la patología tiroidea, porque es una enfermedad autoinmune, generalmente órgano específica. Entonces, la respuesta correcta era la 4. Entonces, ante un paciente remitido a la consulta por tener un ANA positivo, ¿usted certifica que es una enfermedad autoinmune sistémica y un lupus? No. Porque fíjense todas las causas de ANA positivo que yo tengo. De este lado de la esfera, ustedes ven las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿sí? Algunas lo van a tener más y otras van a tener menos. Pero yo puedo tener un ANA positivo por enfermedades autoinmunes no órgano específicas. Una diabetes tipo 1 me puede dar un ANA, un vitiligo, tener una hipotiroidismo autoinmune, etc. Infecciones. Fíjense, virales, todas las que nombramos antes, bacterianas, parásitos. Y esto es lo que yo les dije al principio. También acá, así como en el factor reumatoideo me puede dar en patologías oncológicas positivas, porque es un estado de disglobulinemia, me genera, quién sabe, un tumor. Acá es lo mismo. Entonces yo puedo tener en las enfermedades linfoproliferativas, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de mama, en el melanoma, en el renal, puedo tener un ANA positivo. Vamos a ver después en qué valores lo tengo, pero un título de 1 en 160 no es un valor tan alto. También lo puedo ver en enfermedades como cirrosis, cuando hago un implante de siliconas le puede quedar un ANA positivo. Ser mayor de 60 años puede ser que el ANA sea positivo y nunca va a desarrollar una enfermedad autoinmune. Fíjese la cantidad de fármacos que utilizo todos los días y que me pueden dar un ANA positivo. Estos generalmente me provocan un cuadro tipo lupus-like, ¿sí? Se me pone la cara roja o me dan dolores articulares y me aparece este anticuerpo, que es el anticuerpo antiestona, que está dirigido a las proteínas básicas del núcleo. Yo suspendo el fármaco y me desaparece todo y se me van los ANA. Entonces, ¿cuándo y cómo tengo que realizar el tamizaje de un ANA? Es el screening. ¿Cuándo? Cuando tengo clínica. No pidan por pedir un ANA porque después no van a saber qué hacer. Entonces, ¿cuál es la clínica? Y la clínica en que me sugiera autoinmunidad. El laboratorio que me sugiera autoinmunidad. ¿Cómo? Ya lo dijimos antes, tiene que ser por células, o sea, por el IFI, con células del HEP2. ¿Y qué me interesa? El título y el patrón. Si bien no hay un título y un patrón característico de cada enfermedad, me pueden poner en el pistaje de qué es lo que tengo que ir a buscar. Una vez que esto me dio positivo, ahí sí le largo o le digo al laboratorio, bueno, pedime, haceme el ELISA. El ELISA va a ir a ver ese anticuerpo a qué antígeno está dirigido. Y con eso yo me voy a orientar más a qué enfermedad reumática está en juego. Estos son los que nombramos antes, que son los que conforman, menos el DNA nativo, doble cadena, que el resto constituyen los que conocemos con el nombre de antígenos nucleares extraíbles o ENAs. Entonces, ¿cuál es la clínica para yo pedirlos? Cuando tengo manifestaciones mucocutáneas, úlceras orales, por ejemplo, esclerodactilia, necrosis en los pulpejos de los dedos, un Raynaud,
un eritema en ala de mariposa, un eritema heliotropo, que es el eritema liláceo a nivel de los párpados, cuando tengo una púrpura palpable, cuando tengo una queratoconjuntivitis seca o xerostomía, que me puede sugerir un Sjögren, cuando tengo una uveitis, manifestaciones pulmonares de hipertensión pulmonar primaria, por ejemplo, obviamente cuando tengo una serositis, una poliserositis, y cuando tengo compromiso de las articulaciones. ¿Y cuál sería el laboratorio sugestivo de autoinmunidad? Leucopenia, linfopenia, también puede ser una neutropenia, pero menos frecuente, anemia hemolítica, ¿sí? Una anemia hemolítica autoinmune, procesos o anemia de los procesos crónicos, que en realidad hoy en día se llaman de los procesos inflamatorios y no crónicos, una plaquetopenia, cuando existe elevación de eritro y PCR, cuando existe un sedimento telescopado. Recuerden que el sedimento telescopado me está hablando de una glomerulonefritis, tener glóbulos rojos dismórficos, tener cilindros hemáticos, proteinuria y una hipergama policlonal en el proteinograma electroforético que saben ustedes lo pidieron por pedir por otra cosa. ¿Qué es importante cuando solicito el ANA? El título. El título representa la concentración. No existe un valor que yo diga tal es para cuál enfermedad, pero sí valores altos me sugieren o me pueden inducir que estoy en presencia de una enfermedad autoinmune sistémica. Fíjense, 1 en 40 lo pueden tener los individuos sanos, incluso fíjense, a veces un 3% de la población puede llegar a tener un título 1 en 320, y a medida que voy subiendo el título, puede ser que sean enfermedades autoinmunes sistémicas, como vemos acá, un título en 2500, y lo más probable, quién sabe, que sea una enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero fíjense, neoplasias, infecciones, me lo pueden dar un título de 1 en 80, que es el valor de corte para decir que es positivo. Otra cosa que nos interesa es el patrón. El patrón puede sugerir la patología que causa el desequilibrio. No certifica nada, sugiere. ¿Qué le voy a ir a buscar? Tal es así que no está puesto en ningún criterio de clasificación de enfermedad reumática cuál es el patrón que tiene que tener. Pero yo encuentro tal patrón y digo, bueno, a ver, voy a buscar si es esta enfermedad o no. ¿Por qué? Porque el patrón me cambia de acuerdo a la dilución. O sea, que yo puedo tener una dilución en un 80 un patrón moteado y cuando me voy a la dilución 640 es un patrón homogéneo. Por eso van a ver que ninguna de las enfermedades reumáticas pone en sus criterios de clasificación el patrón. Es por eso que en el año 2015 surge de una asociación, que es una sociedad internacional de los patrones de ANA, para tratar de hablar todos el mismo idioma. No es que uno lo tenía que saber de memoria, pero yo puedo agarrar la tablita e ir a fijarme qué me quiso poner el laboratorio cuando encontró tal y cual patrón. Y se ponen con números. AC1 quiere decir anticélula, los nucleares van del 1 al 14 y se agrega hoy el 29, que es el topoisomerasa 1, que lo van a ver en la clase de esclerodermia. Los citoplasmáticos, que van del 15 al 23, y ya los que son de tipo mitóticos no son de la práctica diaria de todos los días. ¿Cómo interpretamos estos ANAs? Vuelvo a decir, no es que los tengo que saber de memoria, pero puedo ir a la tablita. Hoy los laboratorios inmunológicos de alta especificidad me lo dicen, porque ya está hablado, consensuado a nivel internacional. Entonces me dicen, tiene un AC1 nuclear homogéneo, y yo sé que el antígeno asociado es el DNA nativo o el histona. Por lo tanto, voy a ir a buscar a lupus y voy a ir a buscar al lupus inducido por drogas. Ahora me dice que es un AC2 nuclear moteado fino denso. Y ustedes le buscan enfermedades. Y el DF70 se vio que se ve en gente sana. Nunca va a desarrollar una enfermedad autoinmune. Lo puede tener toda la vida y no me preocupa. Esto guarda la relación con ser algo normal. Ahora, si me dice que es un nuclear centromérico, AC3, le dicen. Eso yo sé que están dirigidos contra las proteínas del centrómero. Y voy a pensar en 2 enfermedades. Una es la esclerosis sistémica cutánea limitada, antiguo CREST. Ya vamos a explicar por qué no se denomina más CREST. Y la otra es la colangitis biliar primaria, antigua cirrosis biliar primaria, que tampoco se llama más así. Ahora lo vamos a explicar en diapositivas más adelante. Ahora me dice, es un nucleado moteado, fino o denso. Yo sé que el moteado fino está en relación con el RO, el A, que dijimos que se asociaba a un lupus o un Sjögren.
El Mi2 a la dermatomiositis y el QC, que es el solapamiento, dermatomiositis, esclerosis sistémica. Ahora, si me dice que es un moteado grueso, yo voy a buscar el RNP que lo asocio con la enfermedad mixta del tejido conectivo. Muy bien se nombró antes el doctor Mercado, si me encuentro que es un SM, sé que es específico de lupus. Por ahora no se descubrió otra enfermedad que no sea lupus que tiene este anticuerpo. Sé que estoy en presencia de un lupus. Y si tengo un RN polimerasa 3, sé que estoy en presencia de una esclerosis sistémica. Así vale lo mismo con otros nucleares, y fíjense, si me dice que es un nuclear pleomórfico, ¿sí?, que es el 13 y el 14, yo sé que está relacionado con el cáncer de pulmón o el cáncer de mama. Ahora me voy a los citoplasmáticos. Si me dice que es una C15, yo sé que es el actina. Y si ustedes recuerdan, la actina tiene que ver con el antimúsculo liso. Y cuando ustedes piensan antimúsculo liso, digo, esto es una hepatitis autoinmune. Pero no es la única causa de que me pueda dar este anticuerpo positivo. Fíjense en la lista que hay: cirrosis alcohólica, en la miastenia, la colangitis biliar primaria, y en los pacientes en hemodiálisis crónica me puede dar este anticuerpo positivo. Y si me voy acá, 18 a 20, citoplasmático moteado, antes eran los nucleares moteados, citoplasmáticos moteados, sé que guardan relación con los anticuerpos antisintetasas. Si ustedes recuerdan, anticuerpos antisintetasas son manos de mecánicos, esas manos gruesas, quebradizas, ¿sí?, hiperqueratósicas, acompañados de miositis, de artritis, de Raynaud y enfermedad pulmonar intersticial. Y si le viene un 19, puede ser, por ejemplo, un anticuerpo perribosomal que está en relación con el lupus neuropsiquiátrico. Ahora fíjense en esto, por ejemplo, les cuento de una pacientita que me venía a la consulta por tener un Raynaud. El Raynaud le aparecía siempre que menstruaba, como si fuera una endometriosis en sus articulaciones que se le ponían, cambiaban de coloración, y acompañada después de un Raynaud. Anticuerpos positivos, me decían a un título de 1280, y uno no la clasificó en ninguna enfermedad, hasta que, bueno, lo mando a un laboratorio especializado que me viene y me dice que es un AC21 citoplasmático reticular AMA, que yo sé que este anticuerpo, y ustedes lo recuerdan, el anticuerpo mitocondrial, está en relación con la colangitis biliar primaria, antigua cirrosis biliar primaria. Y sé que hay un porcentaje que se asocia a la esclerosis sistémica, y ustedes saben que el Raynaud tiene mucho que ver con esclerosis sistémica. Pero ¿qué es lo importante de que esta paciente, yo ya le diagnostiqué que tiene un AMA en su circulación? Le pido el anticuerpo y me da un título de 1 en 1600 de AMA. Y si miran acá, ustedes saben que el AMA aparece en un estado preclínico, muchos años antes de que aparezca la primera manifestación, que es el aumento de la fosfatasa alcalina en su hepatograma. Y va provocando lesión inflamatoria de los ductos biliares, lleva la ductopenia. Cuando al paciente ya le aparecen los primeros síntomas, ya pasaron 10 años de que este anticuerpo provocó daño en sus conductos biliares, y aparece el prurito. Alguna vez puede ser que lo tomen en cuenta, y como que ese poquitito de fosfatasa alcalina que tenían estos pacientes pasa desapercibida. Bueno, quién sabe, hacen el diagnóstico o no, o lo mandan al alergista. Cuando recién aparece la bilirrubina alta, que fíjense cuánto aparece de evolución 20 años después de que va provocando esta lesión, este anticuerpo, y ya, quién sabe, llegó tarde porque prontamente entran en ascitis o encefalopatía y son candidatas, si es que están, a un trasplante de hígado. O sea que fíjense qué importante es leer y que los nuevos laboratorios especializados nos digan esto, porque yo me puedo poner en pistaje y quién sabe a esta paciente la puedo inmunomodular con ursodesoxifólico. Entonces, acá ven un montón de patrones, anticuerpos y enfermedades. No es la misión de que yo se los dé todos hoy, igual esto les queda grabado para que ustedes lo miren, sino que les quiero decir que hay enfermedades que tienen una alta positividad de que esté positivo, el ANA. Fíjense, en un lupus 95%. Solo hay un 5% de lupus que me dan ANA negativo. Lo mismo va el inducido por drogas, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la hepatopatía autoinmune. Pero recuerden que yo puedo tener enfermedades autoinmunes con ANA negativo. El 50% de la artritis reumatoidea me da ANA negativo. Las vasculitis, como vamos a ver en la última clase, son ANA negativos. Entonces, los errores frecuentes que yo puedo tener es pensar que si el ANA me dio negativo, no es una enfermedad, no es un lupus, por ejemplo,
y sepan que hay un anticuerpo, que es el anticuerpo Rho, que me puede dar ANA negativo. El anticuerpo Rho ya lo van a escuchar a la doctora Seco, que es en el Sjögren, lo van a escuchar en el lupus, y recuerden que este anticuerpo me puede tener manifestaciones, ser responsable de las manifestaciones en mano o lesiones en piel tipo anulares, y que es el que pasa la placenta en un 100% y es el que me provoca el bloqueo AB congénito y puede llevar a la muerte de un bebé en una mujer que está embarazada. Por lo tanto, fíjense qué importante es reconocer al ANA medio negativo. No, si yo tengo manifestaciones de manos, un Raynaud, lo debo pedir siempre. Entonces, paciente con ANA positivo, pero tiene baja sospecha de inmunidad, de enfermedad autoinmune. Y uno se pregunta, ¿y quién se los pidió? Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, si esto fue encontrado al azar en donantes de sangre o solicitudes poco claras, lo que voy a hacer es busco el patrón. Realizo una correcta anamnesis, bien exhaustiva. Lo reviso correctamente de arriba a abajo porque dijimos que puede ser cualquier tipo de enfermedad. Pregunto si tiene antecedentes heredos familiares de enfermedades autoinmunes y me fijo el laboratorio. Si todo me da negativo, lo debo citar a los 6 meses y volverle a pedir el ANA. ¿Puedo hacer consejos? Sí, siempre hay que aconsejar a los pacientes en las citas. ¿Qué le voy a aconsejar? Por las dudas que fuera un lupus, que no tome sol, por la fotosensibilidad, que se cuide con protectores, que no fume, por lo que dijimos anteriormente, y los anticonceptivos deberían evitarse, especialmente los que son de tipo estrogénicos. Recuerden que solo son útiles al diagnóstico, no utilicen el ANA para hacer el monitoreo de la enfermedad porque el título me puede quedar alto por años. ¿Forman parte de criterios de clasificación? Sí. En el 2018 forman parte de los criterios del ES y en el 2013 de la esclerosis sistémica. Acá están, y ustedes lo van a ver en la clase de lupus. Este sería una de las formas de clasificar los que son los criterios del ACR regular, que para poder usar este algoritmo de puntaje, yo debo partir de tener un ANA positivo en un 80. Y le sumo puntaje de los dominios clínicos y de los dominios inmunológicos. Siempre tengo que utilizar el criterio, el valor más alto, uno solo por dominio, ya sea clínico o del dominio inmunológico. Si eso suma más de 10, clasifica para decir que estoy en presencia de un lupus. O sea que establecen el título, pero no el patrón. Fíjense la cantidad de anticuerpos que puedo encontrar en un lupus. Es por eso que es una de las enfermedades más floridas que tiene la reumatología. Como dije antes, hay un 3 a un 5% de pacientes que son ANA negativos, la mayoría de los lupus son positivos. Los 2 anticuerpos que son específicos son el DNA nativo y el SM, así que forman parte de los criterios de clasificación. Y cuando yo quiero saber si la enfermedad está activa o no, lo que le tengo que pedir es un hemograma para buscar las citopenias, la orina completa para buscar el sedimento telescopado, ahí vemos unos lindos cilindros hemáticos, el complemento, su caída, la eritro, y puedo pedir el DNA, pero no el FAN o ANA. El anticuerpo RNP se asocia al lupus y títulos mayores de 1 en 1600 forman parte de los criterios de clasificación de la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es una enfermedad que es híbrida de muchas enfermedades, entre ellas AR, lupus y esclerosis sistémica. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Los voy a pasar someramente porque en la última clase, que es vasculitis, el último martes, vamos a hablar de estos anticuerpos. Deben primero realizarse con técnicas de inmunofluorescencia y ahí tenemos 3 patrones que son el CANCA o citoplasmático, el del perinúcleo y el A o X, que es el atípico, que es una mezcla de los dos. Una vez que este me dio positivo, yo tengo que hacer la técnica de ELISA, yo no el laboratorio. ¿Y qué me va a buscar? El anticuerpo, ¿a qué antígeno está dirigido? Que en el caso del CANCA es la proteinasa 3, o sea, PR3, y en el caso del PANCA lo que busco es la mieloperoxidasa. ¿Son los únicos? No, pero son los más importantes. Fíjense la cantidad que tienen de PANCA. Puede ser contra la elastasa, contra la catepsina, etc. ¿Y cuándo voy a pedir un ANCA? No lo pidan todos los días, porque estos son cosas caras. Cada uno de estos anticuerpos, y más en la consulta privada, que saben, en un hospital uno le pide, como yo siempre les digo a mis residentes, es virome fácil, lo paga el Estado, y en realidad lo paga el impuesto de cada uno, contribuyente.
en un lugar privado, o lo paga la obra social, que no se lo aceptan, o el paciente particular. Entonces yo tengo que tener criterio para cuándo voy a pedir un ANCA, y el ANCA lo voy a pedir cuando sospecho una vasculitis de pequeño vaso, o dos enfermedades más. Una es la colangitis esclerosante primaria, y la otra es la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa. ¿Cuándo voy a pedirlo un ANCA? Cuando tengo una púrpura palpable, una glomerulonefritis, una hemorragia pulmonar, o sea, todo lo del pequeño vaso, que tenga un granuloma en tejidos, son todas las vasculitis que vamos a ver en la última clase, que son las vasculitis tipo ANCA. También lo voy a pedir cuando tengo un síndrome pulmón-riñón, junto con el antimembrana basal glomerular para la enfermedad de Goodpaster y junto al ANA para descartar lupus y otras enfermedades del colágeno. Y los anticuerpos antifosfolípidos, no voy a hablar nada porque es la clase que sigue a continuación, si no, no tengo tiempo. Y dos palabras sobre crioglobulinas, que también la vamos a ver en la clase de vasculitis. Recordamos que las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan en frío y se disuelven a 37 grados. O sea que cuando yo quiero pedir crioglobulinas, ¿por qué? Porque sospecho que puede ser las necrosis que yo pueda ver en los pulpejos de los dedos, por ejemplo, úlceras especiales, tienen que ser sacadas con una determinada forma que nos va a decir el de laboratorio. Muchas veces vienen ellos a sacar sangre o hay que enviarle al paciente porque si se pasa de más y precipita antes, pierdo al criocito y no puedo detectar esta enfermedad. Bueno, hay tres tipos de crioglobulinemias, las que son monoclonales, que están asociadas a enfermedades mieloma, Waldenström o enfermedades, la leucemia linfática crónica, que son las menos frecuentes. Las que son monoclonal, policlonal, que es la mayoría de las crioglobulinas que están asociadas a enfermedades virales y entre ellas al virus de la hepatitis C, mucha relación con el virus de la hepatitis C, no es el único, otro como hoy en día el virus de la inmunodeficiencia humana, y las enfermedades del colágeno. Y las otras serían las policlonales, que lo vemos en las enfermedades autoinmunes. ¿Cuándo las voy a sospechar? Y fíjense, necrosis. Si yo tengo necrosis de las dos manos, muchas veces le dicen, vamos a hacer un Doppler arterial. ¿Ustedes creen que al mismo tiempo una persona va a ir a ocluir a las dos arterias radiales ocultales? Tengo que pensar que es algo sistémico. Y algo sistémico en zonas sacrales, como son los pies y las manos, tengo que pensar si no puede estar en presencia este anticuerpo. ¿Sí? Bien. Bueno, hay otras cosas más, pero no importa, pues las vamos a ver en la última clase de vasculitis. Entonces, a recordar que tener un factor reumatoideo, hay un 20% de pacientes con artritis reumatoidea que son factor reumatoideo negativo, así que no los descarta, y ser positivo tampoco lo descarta, así que tengo que unir criterios. ¿Cuándo se los voy a pedir? Cuando tengo poliartritis de pequeñas o grandes articulaciones, ya sea en forma simétrica generalmente, pero vamos a ver que muchas veces medicina 1 más 1 no es 2 y yo puedo tener una artritis reumatoidea monoarticular o oligoarticular asimétrica. No es lo más frecuente. A los anticuerpos péptidos citrulinados, pedirlos, son altamente específicos, por lo menos una vez para saber si va a ser destructiva mi artritis reumatoidea. Los ANA solo solicitarles ante sospecha clínica de laboratorio de enfermedad autoinmune. Los ANCA cuando sospecho la vasculitis de pequeño vaso. Y ahora vamos a ver a los anticuerpos antifosfolípidos. Bueno, Natalia, la otra charla. ¿Alguna duda que me quieran preguntar mientras ponen la